Y el día de hoy toca hacer el once ideal de los mejores jugadores que ha tenido Monterrey en la historia. Un equipo grande, pero que no se le dieron al principio los éxitos y últimamente se le han dado, pero no tantos como a su acérrimo rival. De cualquier forma, son muy buenos los jugadores que hay en la historia de Monterrey. Y vamos con la portería. El portero que se halla como el mejor portero del Monterrey es Jonathan Orozco. Jonathan Orozco es un canterano de Monterrey. Si bien hubo grandes porteros como la bomba Rubén Ruiz Díaz que jugaron muchos años y otros, a Jonathan le tocó la mejor época y fue titular siempre, ¿verdad? Le tocó ser campeón en 2009 y 2010. Con esto tiene un bicampeonato, algo que ningún otro portero tiene. También fue tricampeón de la Conca Champions entre 2011 y 2013. Sin duda un gran portero, solo que le tocó una época en que había muchos buenos porteros, no fue casi nunca seleccionado y no le tocó ir a un mundial, porque le tocó cuando estaba Osvaldo Conejo y ya venía Ochoa. Luego le tocó cuando ya estaba Talavera, Ochoa y Jesús Corona y no le dieron espacio. Yo creo que pudo ir al mundial de 2010 porque el Vasco peinó a Osvaldo Sánchez y no consideró a Talavera y se llevó al Conejo, pero yo creo que Orozco estaba en mejor momento, pero claro, al Conejo le tenía mucha confianza, pero lo pudo llevar bien en lugar de Michel, que fue un portero, bueno, más de una temporada buena. Y ni modo, pero un gran portero, Jonathan Orozco. En la lateral izquierda, bueno, tuvimos mucha inquietud porque Guillermo el Turbo Muñoz fue campeón en el 86, aunque de un torneo corto eran torneos largos, y duró mucho, pero el Gallo Jauregui fue de una época en la que Monterrey batallaba mucho, tenían que pelear descensos y no es fácil. Y aún así, él duró del 63 hasta el 70, salvando al Monterrey, ayudando pues a salvarlo en una etapa difícil. Luego se hizo técnico, fue técnico y jugador en la 69-70 y fue técnico hasta el 75, salvando del descenso al Monterrey en la 71-72. O sea, un jugador le tocó vacas flacas, pero también es historia y fue muy bueno en su época. Fue mundialista de los años 62 y 66. En el 62 fue siendo jugador del Atlas, pero en el año del 66 ya fue al mundial siendo jugador de Monterrey. Por eso lo ponemos a él como lateral izquierdo histórico de Monterrey. En la defensa central, José María Basanta. No había ninguna duda, él jugó de 2008 a 2019, 11 años podríamos decir, aunque se fue un año a la Fiorentina, 2014-2015, entonces, pues así estuvo. Es el máximo ganador del Monterrey con 8 títulos oficiales, porque él estuvo en el torneo de 2009, 2010 y el 2019. O sea, le tocaron 3 campeonatos. Le tocaron 4 Conca Champions, que fue 2011-12 era una, 12 y 13. eh, y la 13-14 me parece fue la otra. Fueron 3 Conca Champions 3 años seguidos. O 10-11, 11-12 y 12-13. Esas 3 Conca Champions. Y le tocó ganar la Copa MX de 2017, o sea, 8 títulos oficiales. No de esos que se inventan que campeón de campeón, son más, pero esos son los más importantes, ¿verdad? Y José María Basanta es el jugador más ganador de Monterrey en la historia, un gran central seleccionado argentino, entonces un jugador muy bueno. Ponemos como su compañero a Nico Sánchez. Nicolás Sánchez jugó poco, jugó 4 años más o menos. Le tocó ser 2 veces campeón de Copa en la 2017 y luego en la 2020 fue campeón de Copa. Ganó la Liga de 2019 y la Conca Champions de 2019. Hizo muchísimos goles porque cobraba penales, hacía goles de cabeza y de todo. Fue un defensa central muy goleador, muy bueno. Poco tiempo, pero una gran historia. Y Monterrey, aunque siempre ha tenido buenos presupuestos, cambia mucho sus jugadores, se van, vienen, se van, entonces no hay alguien que haya durado muchos años y a Nico le tocó ganar bastante en el tiempo que estuvo. La lateral derecha, vamos a poner a Magdaleno Cano. Magdaleno Cano jugó 15 años en el Monterrey del 67 al 82. Le tocó pues como les dije, tenía 3 años que había ascendido el Monterrey a primera división cuando debutó él, debutó joven, 17 años. Y le tocó pues esa época que un equipo va iniciando, que es como ahorita el Querétaro así, pues era difícil. Aún así, en su carrera llegaron 3 veces a semifinales, o sea, para el equipo modesto que tenía el Monterrey, poco dinero, estuvo muy bien. Eh,
desde el año del 70, debutó en el 67, pero jugaba poco, a veces sí, ¿no? Pero del 70 al 82 fue titular indiscutible con muchos técnicos, empezando con Jáuregui y varios técnicos, pero él siempre, Magdaleno Cano, fue el titular en la lateral derecho. En el año 80 se retiró, pero en ese mismo año, el mismo 80-81 más adelante se volvió a integrar porque pues todavía tenía fútbol y jugó otros 2 años, entonces se retiró de 32 años, que era la edad que se retiraban en esa época. Un gran lateral derecho histórico del Monterrey, Magdaleno Cano. En la media vamos a poner a Luis Pérez como medio de contención. Él inició casi como delantero, medio ofensivo, pero lo pusieron de contención y le fue muy bien. Jugó de 2002 a 2012 consecutivamente, luego se va a 2 años por ahí otros equipos y regresa a 2015 a 2017 y se retira. Fue campeón 3 veces en Monterrey, en el año 2003 con Pasarela de técnico, y luego el 2009 y luego 2010 con Vucetich, ¿verdad? No son consecutivos, hubo otro campeón intermedio, pero les tocó ser campeones ahí. Le tocó ser campeón de la Conca Champions 2011 y la 2012, la 2013 ya no le tocó ser, ya se había ido. Jugó el Mundial de 2006 siendo jugador de Monterrey, un jugador muy bueno, muy efectivo, y lo pusieron de contención y era un contención muy fino como Pavel Pardo, no era el clásico torrado que da patadas y eso no, sí recupera el balón, sí da patadas de vez en cuando, obvio, pero tenía muy buena salida, un jugador muy fino que también tenía gol. El otro mediocampista por derecha vamos a poner a Jesús el Cabrito Arellano, un jugador 100% del Monterrey, debutó por ahí de la 96 en Monterrey, pero le daban muy poco espacio porque Monterrey siempre contrataba jugadores de otros lados y no le daban. Entonces en el 98, cuando vio que no le lo iban a, pues no le iban a dar mucho juego, se va a Chivas para buscarse un lugar para el Mundial, juega muy bien y lo llevan al Mundial. Y ahí jugó en Chivas hasta el 2000, en el 2000 regresa al Monterrey y jugó de ahí ya toda su carrera en el 2000, ya desde el 2000 a 2012, siendo campeón en el año 2003 con Pasarela, 2009 y 2010 con Vucetich, mundialista del año 98 pero estaba en Guadalajara y luego fue mundialista 2002 y 2006 jugando con Monterrey. Ganó también la Conca Champions 2011, nomás esa. Ya después se retiró antes de ganar la otra. Entonces un jugador muy completo, mucho desequilibrio, un jugador netamente ofensivo con gol, pero le faltó un cuartito. Tenía mucho talento como Ramón Ramírez, pero nunca llegó a ese nivel. Era un jugador intermitente, era un poquito indisciplinado, pero mejor, más disciplinado que el Tecatito Corona, porque el Tecatito ese todavía es de menos chispazos. Muy buen jugador. Monterrey 100% por él hubiera jugado toda su carrera, pero como no le daban juego se fue un tiempito al Guadalajara, pero regresó. Luego tenemos por el medio por izquierda, Walter Erviti, era un jugador que fue muy bueno, jugó 6 años del 2002 a 2008, metía la pierna fuerte, llegaba, hacía goles, le tocó ser campeón con Pasarela en 2003. Debió haber hecho una carrera más larga en Monterrey, pero les digo que el Monterrey tenía eso de que vendía jugadores, compraba y que era muy difícil que alguien durara más de 5 años, aunque le fuera bien. Y sin embargo a él le tocó ser campeón pues sí, ser campeón de liga en 2003, algo que a muchos otros no. En la delantera vamos a jugar con 3 delanteros, vamos a poner ahí a Mario de Souza Mota Bahía. Jugó del 84 al 92, casi todos los goles siempre eran de él, que curiosamente el campeón de goleo no fue él, en una ocasión fue el Abuelo Cruz. De todas formas, él fue campeón en el año 86 del torneo México 86, que fue un torneito de 6 meses. Ganó la Copa en el año 91 y 92 y durante muchos años fue el máximo goleador de, del Monterrey, ¿verdad? Con 96 goles. Ese fue pues era el máximo goleador y un jugador muy bueno. Le tocó ser campeón 2 veces con Monterrey, de liga una vez y de Copa una vez. Eso ya es algo muy bueno. Tenemos a otro delantero, bueno, pues vamos a poner a Rogelio Funes Mori, que jugó de 2015 a 2023.
Le tocó ser campeón en el año 2019, 2 veces campeón de Copa 2017 y 2020, y ganó las Conca Champions de 2019 a 2021. Ahora Funes Mori se le tiene por malo. De hecho, siempre fue malo, fallaba mucho y era el que siempre está en fuera de lugar. Como Morata nació en fuera de lugar, como Chicharito, pero aún así se las ingenió para hacer 160 goles y ser el máximo goleador del Monterrey. Le tocó una época en que había muy buen dinero y ponían muy buenos jugadores y él le tocó hacer goles, pero en realidad era malito, fallaba mucho, o sea, la relación fallas-goles era muy alta. O sea, era un jugador que le caían muchas oportunidades, pero metía pocas, fallaba mucho. Aún así llegó a hacer 160 goles, algo muy bueno, y le tocó ser campeón de todo, 2 Conca Champions, 2 veces de Copa, la 2017 y la 2020, y una vez campeón de Liga, Rogelio Funes Mori. Y el máximo referente del Monterrey, el que la gente considera el máximo jugador de ellos, Humberto el Chupete Suazo. Chupete Suazo estuvo del año 2007 a 2015. Le tocó ser campeón en la 2009-2010. Es campeón de 2010, se va al Mundial con Chile y de ahí forza su salida para el Zaragoza, pero no le va bien. Así que está 6 meses, se regresa y es campeón de Conca Champions 2011, 2012 y 2013. Esos 3 años, o sea, 2 veces campeón de Liga, 3 veces campeón de Conca Champions. Le tocó ser campeón de goleo en 2008 y él fue el que rompió el récord de Sousa Mota Bahía con 121 goles. Vean, los 3 delanteros fueron los máximos goleadores. Del 92 que se retiró Bahía, con 96 fue el máximo goleador hasta el año 2015 que se va el Chupete Suazo y él lo rompe y lo deja en 121 goles. Y de ahí de 2015 a 2021 lo rompe Rogelio Funes Mori con 160 goles, que es la tasa actual. Estos son los 3 delanteros que yo pondría históricos. Monterrey, como todos los equipos, tienen muchos otros. El abuelo Cruz fue mundialista en el 86 y fue el campeón del goleo del México 86. No lo puse porque era un jugador de chispas y Bahía era más constante. Por ejemplo, en la lateral izquierdo está Guillermo el Turbo Muñoz, que jugó como del 84 al 95, por ahí así. Fue campeón en el 86, pero pues yo consideré más histórico al Gallo Jauregui. Pero ustedes los cambiarían, los dejarían igual que yo, ¿a quién pondrían? Y yo creo que hay buen material para discusión, qué jugadores sacarían, qué jugadores meterían, me gustaría leerlos. Y bueno, voy a estar sacando este tipo de videos y otros videos de investigaciones, así que pues puedes suscribirte, con solo apretarle ahí a suscribirte, te va a llegar una notificación cuando salga un video nuevo y así no te perderás ninguno y podamos compartir y conversar sobre cualquier tema de fútbol. Pues fue este el 11 histórico, el 11 de los mejores jugadores en la historia de Monterrey.